Bueno, pues nos acompaña Marta Arias, abogada de inmigración. Ustedes la conocen, ella es una de las voces en la radio, en otros programas de televisión y que es una de las más representativas también en nuestra comunidad hispana. Y la hemos querido invitar a ella como representante también para que nos saque de todas esas dudas que tienen ustedes. ¿Qué está pasando exactamente, Marta? Muchas gracias por acompañarnos en De Buena Fuente. Con esos cubanos, por ejemplo, que entraron con la I-220A, ¿cómo va a quedar la situación de todos esos cubanos? Muchas gracias, Marian. Un placer estar con usted y toda su audiencia. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar con estos cubanos que tienen la 220A? En este momento todavía el tema es incierto. El tema está en la sala de apelaciones de inmigración, que se llama el Board of Immigration Appeals, el BIA. El Board of Immigration Appeals tiene una decisión que hacer y lleva mucho tiempo esperando dar la última decisión. Hubo un juez aquí en la ciudad de Miami que dijo que la 220A debe ser considerada un parol. ¿Por qué? Porque la ley rápidamente le explico, la ley dice que cuando una persona entra por frontera o al puerto de embarque, cualquiera que sea mar o tierra o aire, la persona tiene que tener o una admisión, que es una visa, o tiene que tener un parol, pues que es un permiso para entrar. De lo contrario, la persona debe ser detenida. Si la persona no tiene un parol, no tiene una admisión y no es detenida y le dan la 220A, esa figura no existe en el estatuto. Entonces, los que pelearon, vamos a decirlo así, legalmente este caso en la corte, le informaron al juez, le mostraron la ley y le dicen, no hay otra posibilidad dentro de la ley de considerar la 220A, sino un parol, no hay otra. El juez aprobó esto, aceptó esos argumentos y pues estas personas se les consideró que esa 220A era un parol. ¿Qué pasa? Que el gobierno apeló. Inmigración está representada en la Corte de Inmigración por el Departamento de Homeland Security. Los fiscales apelaron este caso y este es el que está en la sala de apelación, lleva 4 años. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es un tema político, Mariana. Esto es un tema político y parece que la Corte está diciendo, mire, ¿sabe qué? Vamos a dejarlo aquí, vamos a esperar a ver si el Congreso o el gobierno actúa. Y el tema está allí. Entonces, no sabemos si la sala de apelación va a tomar una decisión más adelante. Nos preocupa, obviamente, en este momento, ¿por qué? Porque viene un nuevo presidente. El nuevo presidente puede, a través de su fiscal general, tomar esa decisión. Como pasó en la época de Trump anteriormente, cuando estaba el fiscal Sessions. El fiscal Sessions tomó varios casos de la sala de apelaciones y dijo, yo voy a decidir estos casos. Entonces puede pasar que el nuevo fiscal tome ese caso para decidirlo en una forma, vamos a decir, unilateral del Departamento de Justicia, no de la sala de apelación. Otra cosa que puede pasar, Mariana, es que el Biden, el presidente actual, antes de irse, emita un concepto a través de su fiscal también o él mismo. Entonces, bueno, eso es lo que estamos esperando. El tema es incierto. Es muy incierto, pero lo que sí, yo creo que, y lo hablábamos con Ángel Leal anteriormente, hay que tranquilizar a muchas de las personas que nos están escuchando, porque cuando se habla de las deportaciones masivas y algunos medios han pintado, incluso con imágenes, yo el otro día estaba viendo un reportaje que realmente, si esto fuera de alguna forma, se pudiera castigar, se pudiera penar, yo lo utilizaría como un ejemplo perfecto, porque estaban poniendo imágenes de persecuciones en las llamadas ciudades santuario, hablaban de entrar en los colegios, hablaban de entrar en las iglesias para poder... y eso es obviamente algo que no va a pasar, al menos que se sepa por este momento, porque las deportaciones masivas, abogada, quieren centrarse, y yo quiero insistir mucho en ese tema, en todos aquellos que tienen delitos criminales y que son criminales y afectan la estabilidad de acá. Hay muchas personas que dicen, yo quiero contratar un abogado, yo quiero legalizar mi situación, pero estoy en veremos porque me han dicho que me van a deportar y que me van a perseguir, y eso no es cierto, al menos en esta fase. Sí, efectivamente. A ver, lo que pasa es que en la política anterior del presidente Trump, cuando estaba en su administración, él emitió una política donde se le permitía a ICE detener personas en ciertos lugares como iglesias,
sinagogas, la corte, los hospitales. Pero esa detención podía ¿Eso no pasó con Obama, que fue el que más gente deportó de los Estados Unidos? No me acuerdo la política de Obama en ese momento. La política de Trump era que no se necesitaba una orden de un supervisor para hacer esas detenciones. Vino el presidente Biden y dijo, no vamos a hacer detenciones definitivamente en esos lugares. Ahora, lo que se está volviendo a hablar es que tal vez en la presidencia del presidente electo Trump vuelva a haber esa política donde no es necesario la firma o la orden del supervisor para hacer una detención en un lugar de estos. Entonces, el punto aquí es ese es el punto clave, la orden del supervisor. ICE tiene la posibilidad bajo la ley de detener personas en cualquier parte. Lo que pasa es que solamente en estos sitios que ellos llaman sensibles se pueden hacer si hay una orden de un supervisor. Pero entonces, si esos lugares sensibles se sabe que son sensibles, cuando una persona tiene, por ejemplo, dentro de esos márgenes, todos los dedos sobre él porque no ha cumplido con la ley, porque tiene esos delitos criminales, porque realmente es una persona que debería estar afuera, porque tiene un pasado criminal incluso en sus países, pero se refugia en un colegio, se refugia en una iglesia o en una ciudad santuario, por ejemplo. Ahora mismo la gobernadora de uno de esos estados santuarios se dio cuenta que en su estado, después de haber defendido que no iba a apoyar a Trump en cualquier política migratoria que persiguiera inmigrantes en su estado, se dio cuenta que solamente en esa semana que había hecho esas determinaciones había habido al menos 7 que eran pederastas, 2 de ellos de Brasil, 2 de Perú y el otro era venezolano, que habían cometido una larga lista de crímenes, no solamente en sus países, sino en Estados Unidos y que estaban allí protegidos. Entonces esto también es como un poco conflictivo, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso que aquí el punto es tal vez de prensa sensacionalista. Eso es mi punto de vista, porque mira, lo que yo considero es esto, así como usted lo dice, si una persona tiene antecedentes criminales bastante grandes, una hoja de vida criminal, vamos a llamarla así, bastante intensa, esa persona seguramente va a poder ser detenida en alguno de estos sitios pues por su misma situación de ser un peligro para la sociedad. Entonces no veo problema en que un supervisor de ICE firme esa orden. El punto aquí es que la política puede decir, ¿necesita la firma del supervisor o no necesita? Pero el supervisor va a firmar en 2 segundos una orden de esta, ¿sí? Entonces, lo que vimos en otras administraciones es que personas eran detenidas, sí, en la corte penal, en la corte criminal, pero pues efectivamente eran personas con antecedentes penales y estaban asistiendo nuevamente a la corte penal. No me acuerdo yo de que hayamos visto casos que las personas eran detenidas, por ejemplo, en un hospital o, por ejemplo, en una iglesia. No vimos esos casos. Que yo recuerdo honestamente en los medios jamás he visto eso. Exacto. Entonces, el hecho de que sean detenidos en sitios como las cortes, normalmente es normal que esto pase, pues porque, bueno, si una persona está atendiendo una corte y tiene un prontuario, pues... Y sobre todo por una razón concreta, y esos son números que no los estoy dando al azar, son números de la propia administración que tenemos en estos momentos. 453.000, más de 453.000 personas que tenían antecedentes criminales, entre pederastas, violadores, algunos de ellos con delito de sangre, no recuerdo cuál es exactamente el número, lo podemos buscar antes del programa, están en estos momentos confundidos entre gente de bien que también ha venido a buscar una oportunidad. Y esa gente obviamente son los que están haciendo lo que vimos en esta semana en Colorado, los que de repente tienen la ciudad de Nueva York totalmente convulsionada. No es la gente de bien que viene buscando una oportunidad para ellos y su familia, es esa gente que se confunde entre toda esa gente y esos gobiernos como el gobierno venezolano, como el gobierno cubano, como el gobierno nicaragüense, que permiten y utilizan como chantaje migratorio que estos individuos lleguen, al igual que pasó con el Mariel. Efectivamente, o sea, yo creo que a mí me parece que esto es un tema que muy sensible, pero no debería crear tanta controversia. Y la razón es esta, Mariana. Hay un estatuto, hay una ley, ¿cierto?
La ley dice, si tú cometes estos y estos y estos delitos, tú eres inadmisible a entrar a los Estados Unidos. Asimismo, si tú cometes estos y estos otros, eres deportable. Entonces, hay unas causales de inadmisibilidad, que son las que no te dejan entrar, y unas de deportabilidad, que son las que te deportan si cometen X o Y delitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también hay unas causales que dicen porque si usted está sin estatus va a ser deportado. Pero la mayoría de las veces, en mi experiencia de casi ya 22 años de abogada de inmigración aquí en el sur de la Florida, es que las personas que son deportadas, la mayoría de las personas tienen antecedentes penales, son personas que de alguna u otra forma han roto o han violado la ley. Entonces, ¿por qué? Hay personas, yo tengo en mi oficina personas que han llegado y llevan 30, 40 años en los Estados Unidos sin estatus migratorio, no tienen antecedentes penales, se han portado bien, han pagado sus taxes, sí, tienen todavía un estatus no definido, pero ahí están, no los han cogido. Pero el que se mete en problemas, el que viola la ley, el que llega a abusar del sistema, obviamente va a tener esto. Mira, en el sur de la Florida tenemos el fraude de seguros rampante, seguros de lo carro, vimos hace unos días. seguros de vivienda, la gente hace reclamos a sus viviendas, daña su vivienda, hace reclamos para poder tener la plata del seguro para que le cambien el techo de la casa. Las personas crean, y lo vimos hace poco, se inventan choques para llevarlos al quiropráctico, para cobrarles $10,000. Entonces, por Dios, estamos viniendo a los Estados Unidos a trabajar, a vivir, a buscar un país más seguro también. Y lo que pasa es que vienen estas personas a hacer lo mismo que estaban haciendo tal vez en su país, o no, o si vienen a hacer lo que le aconseja Pepito de los Palotes vecino, que le dice, no, mira que facilito, esto es facilito aquí, esto es fácil, como dicen por ahí. Entonces, si esas personas se dejan llevar por esos consejos y no lo piensan dos veces, mire, esto está con la ley o no, entonces van a caer en esto y después se hacen estas teorías de que se están deportando muchas personas, pero mira, es que hay muchas personas cometiendo delitos. Claro, pero no solamente eso, abogada, el tema también aquí es que muchas de esas familias que, como usted dice, llevan tantos años esperando que se les contemple la posibilidad de salir de las sombras, que sus hijos ya están incluso incorporados porque son ciudadanos al mercado laboral, que son estudiantes, que ellos han cumplido con su pago de taxes, etcétera. Son gente que se esfuerza trabajando en 1 o 2 trabajos a veces y no siempre los mejores pagados. Pero lo que ocurre con esto es que estos individuos que llegan, que sí son criminales, que sí son violadores, que no sabemos ni un carajo, perdónenme la expresión, quiénes son, esos que sí están aquí, resulta que ellos les dan un teléfono móvil, les están pagando una visa para que puedan hacer lo que les dé la gana, los alojan, como en el caso de Nueva York, en muchos casos en hoteles increíbles, y cuando los mueven para otro lugar dicen que ya no, que ya estaban acostumbrados allá y que no se quieren mover. Es decir, el que hace la ley hace la trampa, y esto lo que tenemos que ser conscientes, y me encanta que haya dicho eso, es que nos perjudica absolutamente a todos. Una pausa y regresamos.